Federico Aurelio, con Gregorio Badeni. Tenemos muchísimos temas para conversar. Hoy se conoció el fallo de la Suprema Corte de Tucumán, donde revoca el fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo, que había dictado una cautelar y había decretado también la nulidad de las elecciones. Yo le quería preguntar al profesor Badeni, primero acerca del fallo en el cual se decretaba la nulidad de las elecciones, porque ese fallo ahondaba en cuestiones acerca del clientelismo como motivo de anulación de una elección. O sea, iba hacia un lugar que hasta ahora no habíamos visto en un fallo, me parece, de estas características. Y bueno, más allá de lo jurídico también, tener un poco de noción de qué elecciones nos deja también para adelante, qué puede pasar en la elección nacional, si los números son muy ajustados. Son muchos temas los que queremos conversar. Después vamos a hablar con Federico de cuestiones más numéricas. Desde un punto de vista jurídico, podemos decir que tanto el fallo de la Cámara como el fallo de la Corte tucumana son buenos. Podrán tener algunos defectos, pero no son cuestionables como arbitrarios, irrazonables, etc. En los dos casos, sugestivamente, se habla del vicio del clientelismo, sobre la necesidad de suprimir el clientelismo. Lo hace también la Suprema Corte de la provincia, al decir que eso debe ser erradicado, así como también que se deben adoptar medidas necesarias para que en lo sucesivo no se produzcan hechos de corrupción como los que se señalan en la sentencia de la Cámara Contenciosa. Exhorta al Poder Ejecutivo, la Corte de Tucumán, para que empiece a adoptar las medidas a fin de evitar que esos hechos se repitan, pero no recoge un argumento fundamental de la Cámara, que es que el clientelismo no se da solamente el día de las elecciones, sino que se dio ya mucho tiempo antes, y que eso perturbó la transparencia que debía tener el proceso electoral. Ahora, más allá de la moralidad o inmoralidad de apelar al clientelismo para triunfar en una elección, desde el punto de vista jurídico, ¿es una innovación? Digamos, ¿es lógico que un fallo jurídico tome en cuenta el clientelismo en general para dictaminar la nulidad de una elección? Si ese clientelismo, junto con los otros hechos que denunció en su momento la Cámara, tienen una envergadura tal que destruyen la legitimidad del proceso electoral, es razonable que se tome el clientelismo, porque el clientelismo es una hipótesis de fraude. En definitiva, lo que vimos en Tucumán es lo que se producía antes de la sanción de la ley Sáenz Peña, hace más de 100 años, ¿no? Y que se trató de evitar con esa ley. Y es muy razonable que se haya invocado al clientelismo. Ahora, doctor, si no se llega, si el fraude es tan pequeño o por lo menos no llega a torcer el curso de una elección, ¿vale igual revisarlo? Bueno, ese es el argumento que dio la Corte de Tucumán, diciendo que no había a su criterio una universalidad en cuanto al fraude. Que había focos de fraude, pero no se había acreditado que fueran de una envergadura tal que permitieran anular completamente la elección, salvo, y ahí se basaron sobre el artículo 171 del Código Electoral, salvo esas 60 mesas que fueron anuladas, exhortando a que se realicen las elecciones en esas mesas, y señalan que el artículo 171 del Código Electoral, que rige la provincia, dispone que la nulidad de una elección solamente puede ser dispuesta cuando son anuladas la mitad del 50% de las mesas, lo cual no ocurrió en este caso. ¿Y su opinión cuál es al respecto? ¿Usted qué piensa? Yo creo que por las características que acá hubo, no solamente el clientelismo, ruptura de urnas, quema de urnas, actos de violencia, cámaras que desaparecen, en fin, todo eso le privó de legitimidad a la elección y consecuentemente le priva de legitimidad a las autoridades, a las nuevas autoridades. Ya se ponen en una crítica permanente cuya gobernabilidad puede quedar lesionada. Desde el punto de vista jurídico, ¿es un tema terminado ya? ¿O el recurso de la Corte? No, ellos seguramente la parte actora va a plantear un recurso extraordinario ante la Corte de Tucumán para que el expediente se eleve a la Corte Nacional. Creo que la Corte
tucumana va a rechazar el recurso extraordinario porque se trata de una cuestión de derecho público local y conforme a las reglas del federalismo el Estado en principio no puede intervenir salvo que se den las hipótesis de intervención o de estado de sitio. Ahora bien, si se rechaza el recurso extraordinario, tienen la posibilidad de ir en queja ante la Corte Suprema de Justicia. Pero me animo a decir que la Corte va a mantener su jurisprudencia dominante en orden a que estas cuestiones de derecho público provincial deben ser resueltas dentro del marco de cada provincia, el resguardo del federalismo, y no debe intervenir la nación. Y no creo que den los tiempos también. Vamos a poner en pausa por un ratito las cuestiones jurídicas y vamos a entrar en la otra elección, la elección de Chaco de ayer, donde aparentemente se desenvolvió con mayor normalidad. Ganó el candidato del oficialismo a gobernador, ganó el candidato del oficialismo también para la intendencia. Me da la sensación de que los resultados para el oficialismo fueron mucho más ajustados que en las primarias. ¿Podemos sacar alguna conclusión mirando la elección nacional con la elección de Chaco o no sirve extrapolar esta situación local para adelante? Bueno, realmente ayer en Chaco hubo una elección importante para el oficialismo local, teniendo en cuenta que al igual que en Tucumán y en algunas otras provincias, se enfrentaba el Frente para la Victoria contra un acuerdo de todas las fuerzas políticas opositoras, una gestión ya de 8 años de Capitanich y una diferencia de más de 10 puntos, que son menos que los que tuvo en la primaria. Indudablemente, entre el 9 de agosto y el día de ayer, el desgaste que tuvo, todos los cuestionamientos que se realizó al sistema electoral, con mayor incidencia en la cuestión de Tucumán, provincia vecina y demás, pueden haber generado algún desgaste adicional del Frente para la Victoria, reduciendo los 20 puntos que había tenido el 9 de agosto en los 13 puntos que tuvo ayer. Igual, teniendo en cuenta todos esos factores, los 55 puntos que tuvo Domingo Pepo en la elección de ayer y el triunfo de Capitanich en Resistencia, una ciudad habitualmente esquiva al peronismo en todas las elecciones, es la primera vez que un gobernador peronista le entrega el mando a otro gobernador peronista en la provincia de Chaco. Habitualmente nunca se había sucedido. Sí sucedió en mano de la Unión Cívica Radical cuando Rosas le pasó a Nikisch, pero no había sucedido en el peronismo, con lo cual, y sobre todo el desafío que tenía el oficialismo de la provincia de Chaco era, ante esta sospecha que se había generado de estas irregularidades que se habían visualizado en la provincia de Tucumán, que no se repitiera ninguna de ellas, y entiendo que no hubo ninguna acusación seria al respecto. Federico, hay una euforia muy reciente en el ciolismo de que ahora sí ganaría en primera vuelta en octubre. ¿Cómo lo tenés medido a eso? Nosotros venimos viendo tendencias muy estables a lo largo del tiempo, no solamente desde las primarias hasta hoy, sino que varios meses antes de las primarias estábamos viendo un Daniel Scioli liderando a partir del Frente para la Victoria la intención de voto, secundado por Mauricio Macri, y en tercer lugar Sergio Massa, después de la caída que había tenido en el año 2014. Esas tendencias son muy estables desde finales del 2014. No se modificaron ni antes de las primarias, en el marco de la campaña electoral, ni todos los hechos posteriores que hemos visto que pasaron después de la estamos hablando de primaria. 8,5 puntos, 9... 10. Nuestra última medición nacional fueron 11 puntos, 40 puntos y medio Daniel Scioli, 29 puntos y medio Mauricio Macri, pero que teniendo en cuenta los márgenes de error que tienen estas investigaciones, podría ser estos 11, podrían ser 13, podrían ser 9,8. Ahí cayó un poco Macri entonces, respecto de... Cayó un punto respecto a la medición anterior, lo cual no es una caída lo suficientemente intensa como para considerar que es una tendencia declinante. Esta semana estamos haciendo una nueva medición, ya la primera, en nuestro caso, posterior a la renuncia de Niembro, veremos si le generó algún desgaste adicional o no. Pero da la sensación de que inundaciones, Tucumán, Niembro, están modificando poco el escenario electoral, que los movimientos son muy marginales. Muy poco, creo que fundamentalmente más que afectar el voto que ya tuvieron en las elecciones primarias, seguramente son factores adicionales por los cuales les está costando mucho crecer, porque de la misma manera que decimos no caen, también tenemos que decir ninguno crece.
Porque Tienen los dos un techo, digamos. Los tres candidatos, con sus distintos objetivos, quieren crecer. Daniel Scioli, porque no puede estar en el límite de los 10 puntos y ante una sospecha de algún problema o una elección en el marco del límite el día 25 de octubre. Macri querrá reducir la diferencia a menos de 10 para llevarlo a Scioli al balotaje. Y Sergio Massa quiere crecer para llegar al segundo lugar por arriba de Mauricio Macri. Sí. Los tres tienen ese objetivo y ninguno de los tres ha conseguido crecer en los últimos meses. ¿Ustedes ven alguna tendencia que esté organizando el voto? ¿Oficialismo, antioficialismo, peronismo, antiperonismo, cambio o no cambio? ¿O hay tres candidatos? Probablemente en el caso del oficialista es algo muy claro, pero en los otros dos, gustos personales, Macri, Massa, ¿o hay alguna organización que pudiera explicar alguna tendencia electoral? No, los dos tienen un voto claramente contrario al gobierno nacional, mucho más opositor. En el caso de Sergio Massa, tiene todavía un porcentual que fue reduciéndose a lo largo del tiempo, desde el año 2013, cuando él inicia su carrera legislativa, su campaña legislativa en el año 2013. En ese momento tenía una composición de un voto que veía con mejores ojos al gobierno nacional y ese porcentaje se fue reduciendo a lo largo del tiempo. Hoy claramente tiene un discurso opositor al gobierno nacional y en esa disputa con Mauricio Macri de ese electorado están pretendiendo mostrarse como el candidato capaz de cambiar mejor el gobierno, ¿no? Eso quiere decir que en un balotaje entre Macri y Scioli, los votos de Massa ¿irían a Macri o hay una parte...? Hay 2/3 del voto de Massa irían a Macri y 1/3 a Scioli. ¿Y al revés? En el caso de Macri también van más para Massa que para O sea, hay gente que podría votar a Macri y en un balotaje con Massa votar a Scioli, ¿no? No. Te estoy diciendo que el votante de Macri se va a ir fundamentalmente a Massa si fuera Massa el que llegara al balotaje y el votante de Massa en mayor medida se va a Macri que a Scioli. Okay. Ahora, si estas tendencias electorales se confirman, la primera vuelta o la no existencia de segunda, digamos, se va a definir todo por unas pocas décimas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, si se replicara una especie de Tucumán, digamos, menos escandaloso, pero alguna disputa sobre los resultados de las elecciones? En términos institucionales, ¿qué mecanismos se pondrían en funcionamiento? ¿Quién intervendría? ¿Cuánto tiempo llevaría? Es decir, si estuviéramos discutiendo por unas décimas. Si hay impugnaciones, etcétera, ¿no? Miren, que tiene que decidir la Junta Electoral y las decisiones de la Junta Electoral y del juez electoral se apelan ante la Cámara Nacional Electoral en plazos muy breves, 3 días. Y la Cámara Nacional Electoral tomará las decisiones que podrán ser apeladas, por supuesto, ante la Corte Suprema de Justicia. Pero esperemos que no ocurra eso, porque sería, si se repite a nivel nacional lo que pasó en Tucumán, tendremos un proceso político absolutamente ilegítimo. Podrá ser legal, pero su legitimidad va a estar cuestionada, por lo menos por la mitad de la población, y eso impide desarrollar políticas coherentes y comunes en lo sucesivo. Doctor, ¿usted cree que el votante argentino condena el fraude, la corrupción? ¿Pondera eso en el voto? Es una buena pregunta. Yo creo que el nivel cultural en general del argentino se ha reducido sensiblemente, no solamente en materia generales, sino también en materia política. Porque hace 30, 40 años lo que ocurrió en Tucumán no se iba a producir. Era una impensable. Pregunta que se hacen los empresarios. ¿La Argentina de hoy es más corrupta que la Argentina de Menem? No sé, ellos lo deben saber mucho mejor que nosotros. Seguramente, pero me interesa su visión desde afuera, digamos. Es quizás más abierta la corrupción en este momento que la que eventualmente existió antes. Nosotros tenemos información básicamente periodística, pero muy sólida, avalada por los jueces, que revela que hay un grado de impunidad y un grado de... No quiero dar calificativos, pero un grado muy, muy negativo en cuanto a que se hacen cosas sin importar que los demás se enteren. Y uno advierte que el grueso de la población no reacciona. Yo no sé si lo aplaude o no lo aplaude, pero no lo reacciona. ¿Está medido eso, Federico? Bueno, hoy la sensación de corrupción es el principal problema de los argentinos, de acuerdo a nuestras investigaciones.
no muy lejos está la inflación y la inseguridad, pero te quiero decir, ya desde el año 2013, que se instaló como uno de los principales problemas de los argentinos, obviamente dentro del sector principalmente que quiere un ¿Como cambio. rechazo o como envidia, digamos, de los que no forman parte? No, como un rechazo y como uno de los principales motivos que exponen los que quieren que no siga este gobierno para que se cambie, ¿no? Por eso representa a un sector determinado, ¿no? De la misma manera que hay otras preocupaciones que vienen de la mano. Habitualmente la sensación de corrupción también se incrementó en aquellos momentos como ahora de una inflación alta, donde hay hogares que por ahí no les alcanza el dinero para llegar a fin de mes y entonces se preguntan, si a mí no me alcanza es que hay alguien que se lo está llevando. Entonces genera ese malestar, aparte de ser uno de los epítetos preferidos por parte de los críticos a un dirigente para evaluar mal una gestión, que es son corruptos. Federico, ¿cómo estás viendo las campañas en este momento? Hoy hubo actos de Scioli, de Massa, pero si tuvieras que evaluar el estado de las campañas de los tres principales candidatos hoy, ¿cómo las ves? Hasta la semana pasada muy pobres, muy tristes, poco atractivas. Nadie ha conseguido que la gente se enganche con propuestas. De hecho, considero que todas estas cuestiones, como por ejemplo el tema Niembro, en realidad están ocupando un lugar vacío en la agenda electoral, que ninguno lo ocupó. Quizá las propuestas de Sergio Massa en la primaria y que sigue hoy desarrollando fueron las más claras, que hacen referencia justamente a los problemas que les preocupa a la gente, que quieren escuchar cómo el próximo presidente va a solucionar estos problemas. Y en estos últimos días sí he visto la intención tanto de Mauricio Macri como de Daniel Scioli en mostrar equipos, en mostrar propuestas. Como decías vos, hoy Daniel Scioli presentó parte de su plan económico, con lo cual entiendo yo, por el bien de todos, que de acá al 25 de octubre, y sobre todo cuando inicie la campaña electoral, van a ir desarrollando las propuestas sobre los problemas que le preocupan a los argentinos. ¿Cómo crees que manejó el macrismo el caso Niembro? ¿Lo manejó bien? No, yo creo que lo manejó muy mal, se le dio mucha relevancia, creo que es un hecho que debe ser investigado, pero me parece que de la misma manera que el oficialismo muchas veces se suma a la agenda de los medios críticos cuando quieren desarrollar un tema que a ellos no les interesa, el macrismo cometió el mismo error. Por eso tomaron la decisión en estas horas de no responder ninguna de las acusaciones, porque ellos mismos le dan un mayor volumen y envergadura a las cuestiones que deben ser investigadas, que aparte ahora siguió un raíz de denuncias que le realizaron al gobierno de la ciudad, pero que si el mismo gobierno de la ciudad mete como cuestión de agenda, más que las propuestas que quieren escuchar los argentinos, responder permanentemente las acusaciones de las cuales van a ser parte de acá hasta el último día de la elección, no van a conseguir crecer. Doctor, ¿la corte kirchnerista fue un acierto? En términos generales podemos decir que sí. Originariamente había gran temor por el nombramiento de ciertos jueces que en la práctica demostraron todo lo contrario. El caso quizás más típico es el de Carmen Argibay. Carmen Argibay, una mujer de un pensamiento anarquista liberal que actuó con absoluta independencia, sin someterse a las presiones que usualmente se realizan sobre la Corte. El juez Zaffaroni en un primer momento también tenía un comportamiento similar, pero ya en la segunda etapa se volcó abiertamente al oficialismo, empezó a intervenir en política, que no corresponde que lo haga un juez, presentando proyectos de reemplazo del sistema republicano por el sistema congresual, por el sistema parlamentario, etcétera. Pero, salvo ligeras excepciones, podemos decir que fue una corte buena. Yo no digo que fue mejor que la anterior, no, pero fue buena. Fue buena. Federico, en términos de las campañas, quiero volver sobre este tema. En segundo lugar, hoy está posicionado Cambiemos, Mauricio Macri como candidato. Si vos miras esa campaña y tuvieras que darles dos consejos para fortalecer su accionar, ¿en dónde te enfocarías? Claramente en desarrollar propuestas, en ser mucho más arriesgados. Necesitan tener algún factor que genere alguna inquietud en la sociedad que tiene mayor voluntad de cambio y por lo tanto le genere un crecimiento en la intención de voto. Está absolutamente estable desde finales
del 2014 el voto de Macri y después del Frente Cambiemos, y en la medida de que no desarrollen, porque pareciera que cada vez que quisieron desarrollar alguna idea, fundamentalmente económica y demás, parecía que tenían un poco de temor de las críticas que recibieron por ser quizá devaluacionistas, les critica el oficialismo o cualquier idea que ellos desarrollan o propuesta pareciera que lo hacen con miedo por el temor a las críticas que le están haciendo al parte de la dirigencia. Creo que tienen que dejar de tener miedo, desarrollar las propuestas sobre los problemas que tienen los argentinos con claridad y demostrando por qué ellos pueden ser los mejores en desarrollar esas soluciones. Una última muy cortita. ¿Están explotando bien la aparente debilidad del candidato oficialista a gobernador en la provincia de Buenos Aires, de Aníbal Fernández? O sea, ¿el PRO está explotando bien tener enfrente un candidato con imagen negativa muy alta o no están sacándole todo el provecho que podrían? Bueno, en estos últimos días la verdad que casi toda la cuestión mediática se concentró en las críticas que recibió el PRO, en particular en los últimos días también la candidata María Eugenia Vidal, con lo cual ellos están respondiendo esas críticas y no les está dejando tiempo a hablar de las candidaturas de la provincia de Buenos Aires. El Frente Cambiemos hizo una elección regular en las primarias a nivel nacional, pero hizo una buena elección en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el interior, estuvo en la situación de paridad con el Frente para la Victoria y tiene una capacidad de poder reducir estas diferencias entre Aníbal Fernández y María Eugenia Vidal. Hoy no lo están explotando. Bueno, doctor Badeni, Federico, muchísimas gracias por estar con nosotros.